El siguiente factor básico cuyo diagrama de Bode debemos conocer es el elemento de primer orden, o si preferís, el polo real y el cero real. Vamos a empezar con el polo real. Para dibujar su curva de magnitud debemos encontrar la expresión de su ganancia a cada frecuencia en decibelios. Y eso se obtiene de la expresión 20 logaritmo decimal de 1 partido por j omega, reemplazando a s partido por p, más 1. Y esto es igual a 20 por el logaritmo decimal de 1, que es 0, menos 20 logaritmo decimal de el valor absoluto de este número complejo que tenemos en el denominador. 20 logaritmo decimal de ese valor absoluto, es decir, la raíz cuadrada de su parte real, que es 1 al cuadrado, más la parte imaginaria, que es omega cuadrado partido por p cuadrado. Ahora bien, aplicando propiedades de los logaritmos, nos podemos quitar de aquí la raíz cuadrada y tenemos menos 10 logaritmo decimal de 1 más omega cuadrado partido por p cuadrado. Bien, para obtener la expresión de la fase, para la curva inferior, lo que tenemos que hacer es calcular el ángulo phi, es decir, el ángulo del número complejo 1 partido por j omega partido por p más 1. Y esto es igual al ángulo de 1 menos el ángulo del número complejo 1 más omega partido por p por j. Y esto es igual al ángulo de 1, que es 0, menos el arco tangente al menos 1, de la parte imaginaria, omega partido por p, partido por 1. Es decir, tenemos aquí las dos expresiones que nos darían las curvas que estamos buscando. Sin embargo, cuando dibujamos diagramas de Bode a mano, realmente no utilizamos estas expresiones. Hacemos algo mucho más sencillo, que es trabajar con asíntotas. Nos planteamos cómo es el comportamiento del sistema en muy bajas y en muy altas frecuencias. Por ejemplo, cuando omega tiende a 0, lo que nos encontramos es que g de j omega, la función de transferencia, es aproximadamente igual a 1. Lo que significa que en bajas frecuencias nos vamos a encontrar una asíntota que sigue la línea de 0 decibelios. Y además nos vamos a encontrar que la fase inicialmente va a ser 0, porque esa es la fase del número 1, ese es el ángulo del número 1. Cuando omega tiende a infinito, lo que tenemos es que g de j omega, la función de transferencia, es aproximadamente igual a p partido por j omega. Es decir, p multiplicado por la función de transferencia de un integrador. Esto significa que la asíntota de alta frecuencia va a ser una recta con pendiente decreciente, una pendiente en concreto de menos 20 decibelios década, que es la pendiente del integrador. Pero a diferencia de la recta del integrador, va a cruzar la línea de 0 decibelios no a 1 radianes por segundo, sino a la frecuencia omega igual a p. La frecuencia dada por el polo. Esta frecuencia se conoce como frecuencia esquina, porque es el punto de intersección de las dos asíntotas. Bueno, pues resulta que en la alta frecuencia, a través de este resultado que hemos obtenido aquí, también podemos ver que la fase de alta frecuencia va a ser, pues lógicamente, la fase de un integrador. La fase de un integrador que es menos 90 grados. Es decir, vamos a empezar en 0 y vamos a acabar en 90 grados. Y para llegar desde 0 a 90 grados, cruzamos todas las posibles fases y el punto intermedio es precisamente omega igual a p, la frecuencia esquina. Esto es fácil de verlo colocando aquí p, ya que la tangente a la menos 1 de 1 es 45, así que obtenemos aquí
menos 45 grados. De manera similar, si colocamos aquí P, vemos que el resultado de esta operación es aproximadamente igual a menos 3 decibelios. Ese valor define este punto de aquí. Este es el auténtico valor de la ganancia en ese punto. En el resto de frecuencias, las asíntotas dan una muy buena aproximación del comportamiento real. El máximo error se produce en la frecuencia esquina. Ahí tenemos esos menos 3 decibelios. Pero en el resto de puntos, las asíntotas dan una buena aproximación. De hecho, solo una década antes de la frecuencia P, es decir, en P partido por 10, nos encontramos que el valor de la ganancia es menos 0,04, que es prácticamente lo que nos indica la asíntota. Y una década después, lo que nos encontramos, bueno, aquí es 10P, lo que nos encontramos es menos 20,04. Es toda una idea de lo buena que es la aproximación asintótica. Los valores de las fases en esos puntos son menos 5,7 grados aquí y menos 84, menos 84,3 grados una década por encima. Muy bien, pues os dejo a vosotros la tarea de demostrar que las curvas correspondientes a un cero real, es decir, S partido por Z más 1, son idénticas a las anteriores, pero hacia arriba. Es decir, perfectamente simétricas con respecto a las líneas de cero. Es decir, algo así. Venimos por 0 decibelios y entonces vamos hacia arriba con una pendiente de 20 decibelios deca. Y el punto donde se produce la inflexión, este punto de aquí, es el que indica omega igual a z. Y en ese punto lo que tenemos son 3 decibelios de ganancia. Esto de aquí son 0 decibelios. Y de manera similar empezamos en 0 grados, pasamos a 45 grados en omega igual a z y nos vamos acercando asintóticamente a 90 grados. Sin embargo, y esto es algo fundamental que tenéis que recordar, en el caso de que z sea menor que 0, es decir, que tengamos un 0 en el semiplano derecho, la curva de magnitud es la misma que en el caso anterior. Sin embargo, la curva de fase, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo. En lugar de llegar a 90 grados, llega a menos 90 grados. Es decir, se comporta como si en realidad lo que tuviésemos fuera un polo en lugar de un cero. Y este es el motivo por el que este tipo de ceros se conoce como ceros de fase no mínima, non-minimum phase, en contraposición a los ceros de fase mínima, minimum phase, que son los que veíamos hace un instante. Porque ahí donde los ceros normales, por así llamarlos, producen un adelanto de fase, estos ceros producen un retraso de fase. Muy bien, pues vamos a terminar con los factores que nos quedan, los factores de segundo orden o factores cuadráticos, que son los polos complejos conjugados y los ceros complejos conjugados. Esta es la expresión de una pareja de polos complejos conjugados. Aquí se está asumiendo implícitamente que z es menor que 1, porque si no, esto siempre podría descomponerse en dos factores de primer orden. Bueno, aquí podríamos calcular las expresiones exactas para la magnitud y la fase, pero realmente aquí, bueno, no tiene sentido porque se vuelve pues pesado, un poco complicado y no nos lleva a nada, porque al final estamos funcionando con asíntotas. Las asíntotas que nos dicen, pues que cuando omega tiende a 0, g de j omega es aproximadamente 1. Es decir, que la curva de baja frecuencia, la asíntota de baja frecuencia, vuelve a estar en 0 decibelios. Y
la fase vuelve a comenzar en 0 grados. Mientras que cuando omega tiende a infinito, g de j omega va a ser aproximadamente omega n al cuadrado partido por j omega al cuadrado. Es decir, un doble integrador multiplicado por una ganancia. ¿Y esto qué nos dice? Pues que la asíntota de alta frecuencia va a tener una pendiente de menos 40 decibelios década, justo exactamente igual que el doble integrador, pero a diferencia de este no va a cortar la línea de 0 decibelios en 1, sino en omega igual a omega n, la frecuencia natural. Fijaros, en este caso la frecuencia natural es también la frecuencia esquina, la frecuencia de intersección de las asíntotas. Bueno, la asíntota o el estudio de alta frecuencia también nos indica que la fase va a viajar desde 0 hasta menos 180 grados. Se acercará a menos 180 grados por aquí. Y esa transición tendrá un punto medio que es precisamente la frecuencia esquina. Esa frecuencia esquina en la que lógicamente tendremos menos 90 grados. En todo caso, es importante saber que la aproximación asintótica no funciona tan bien en el caso del segundo orden. Y el responsable de esto es el factor Z, el coeficiente de amortiguamiento. Cuando este factor es mayor de 0,707, bueno, no es en realidad una mala aproximación. ¿Por qué? Porque la curva real, no la asintótica sino la real, siempre se mantiene por debajo de las asíntotas. De hecho, en el caso Z igual a 1, lo que tenemos es el máximo error hacia abajo. Que sería un poco el equivalente a dos sistemas de primer orden. En ese caso, la máxima distancia que tenemos aquí son menos 6 decibelios. Pero cuando Z cae por debajo de 0,707, lo que se produce es una cierta región en la que la ganancia se hace positiva, y eso produce que aparezca una especie de joroba hacia arriba, un bulto hacia arriba, un bulto cuyo máximo se conoce como pico de resonancia, y la frecuencia a la que aparece se llama frecuencia de resonancia. Bien, pues resulta que conforme Z se va haciendo más y más pequeño, ese bulto, ese crecimiento, se hace más pronunciado y además más hacia la derecha. Cuanto más pequeño es Z, esta resonancia se hace más grande y además más hacia la derecha, aunque nunca llega a superar hacia la derecha la frecuencia esquina, la frecuencia natural. Las expresiones que nos dan los valores de la frecuencia de resonancia y de el valor, el pico es MR. El valor de la resonancia son las siguientes. MR es igual a 1 partido por 2z raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Y la frecuencia de resonancia, la frecuencia a la que aparece el pico, es omega n por la raíz cuadrada de 1 menos 2z cuadrado. Importante, para que esta ecuación funcione, lógicamente tenemos que tener resonancia, por lo tanto tenemos que estar con una z menor de 0,707. Otra cuestión en la que afecta mucho la z es en la transición de 0 a menos 180 grados. Cuando tenemos una z cercana a 1, la transición es muy lenta, como esta que he dibujado aquí. Pero conforme z se va haciendo más pequeño, esa transición se vuelve más y más abrupta. Bueno, como podéis ver aquí, mis dibujos son una cochambre, así que lo que he hecho ha sido generar con un ordenador
unos dibujos, unas respuestas frecuenciales de diferentes sistemas que comparten la misma frecuencia natural pero que tienen diferente coeficiente de amortiguamiento. De hecho, el dorado, que es el de más abajo, o el amarillo, tiene un coeficiente de amortiguamiento de 1. Ya podéis ver que la transición en fase es la más suave, y para ese amortiguamiento tenemos el mayor error hacia abajo. Después tenemos la de 0,8, después la de 0,5. En 0,5 ya ha aparecido una pequeña resonancia aquí a la izquierda. Después 0,3, la resonancia crece, se mueve hacia la derecha. 0,2 y 0,1. El pico de resonancia se va desplazando hacia arriba y hacia la derecha. Y la transición en fase se va haciendo más y más abrupta. Esto de la resonancia es muy importante, porque nos está indicando la frecuencia en la que se produce la máxima amplificación. Es decir, cuando introducimos una sinusoide de esta frecuencia, de la frecuencia omega r, la salida pues va a ser una sinusoide mucho más grande. Y esto, bueno, pues puede crear problemas, puede ser bueno, puede ser malo, en fin. Es importante saber interpretarlo bien. ¿De acuerdo? Para terminar, si en lugar de tener un polo complejo conjugado, lo que tenemos es un cero complejo conjugado, pues de nuevo la misma idea, pero invertida. Las magnitudes van hacia arriba en alta frecuencia con 40 decibelios por década dependiente. Se produce una resonancia, solo que en este caso es una resonancia hacia abajo, será el punto de máxima atenuación, y que va a ser más pronunciada conforme z se haga más pequeño. Y después pues la transición también será más abrupta conforme z sea más pequeño, esa transición entre 0 y 180 grados. Pero recordad que esto es para ceros normales. Si lo que tenemos son ceros en el semiplano derecho, es decir, g de s igual a s cuadrado partido por omega n cuadrado menos, esta es la clave, menos 2zs partido por omega n más 1, ceros en el semiplano derecho, lo que tendremos es las mismas curvas de magnitud, pero vamos a ver, curvas de fase que van hacia abajo, curvas que van hacia abajo, y que en lugar de acabar en 180 acaban en menos 180 grados. En ese caso estamos hablando de ceros complejos conjugados de fase no mínima. Bueno, pues yo creo que con todo esto que hemos visto ya podéis afrontar el dibujo de cada uno de los factores en los que se separa una función de transferencia cualquiera.